interesante, ¿no? Están pasando cosas en Sí. relación a la interna de la Libertad Avanza, que me parece que es interesante relevarlo porque es la primera vez que este, este partido de gobierno, la Libertad Avanza, está teniendo que definir estrategias electorales más finas, ¿no? No solamente lo que fue el balotaje, sino ahora, digamos, la definición de quiénes son los candidatos, candidatas para las distintas jurisdicciones y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ahí está el tema. Y anda mucha gente quejándose. Básicamente los Caputo Boys, los Caputito Boys. Todo el grupo de gente que tiene Santiago Caputo alrededor que lo sacaron, lo dejaron fuera de la cancha. Es verdad que está, ¿viste cómo es la dinámica del poder? Este gobierno tiene eso, ya van con más de 150 funcionarios que renunciaron. 150 funcionarios Sí, que en ni los 15 meses, conocimos, 15 ¿viste? meses, 16 meses, un montón, pero además funcionarios de primera línea, Y todo ¿viste? es por motivo personal. Sí, sí, el Por del motivo... ENRE se fue hoy. El Sí, del, también creo que sí, por motivo personal. No claro, sé sí, qué sí, pasa sí, en la dicen, no, familia. hacen así como hace el pulpo, ¿viste? Nada, Anda. Claro, claro. nada, me voy de acá, ¿viste? Bueno, Sí. ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se empezaron a defender porque quedaron fuera de las listas todo ese grupo del Gordo Dan, ¿viste? Mm. Fran Fijap, todos esos que estaban, ¿viste? Que le ganó Cristina caminando, entonces estaban pensando que se les venía algo de esa naturaleza, alguna candidatura, un alojamiento dentro del ámbito político, Claro, ¿no? algo No una, formal. claro, no un alojamiento en la misa que hacen, sino un alojamiento en otro lugar que tenga que ver más con el poder concreto y demás, tomar decisiones y no estar difundiéndolas solamente, ¿no? Y entonces estaban en las redes bardeando y diciendo cosas. Y Karina Milei dijo, acá no se viene a especular, se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y es la primera vez que le veo un tuit así tan contundente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción, es una condición, Mira. la lealtad. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, están cuestionando al presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. Bueno, después dijo varias cosas más en relación a eso, ¿no? A mí me parece interesante una cosa, más allá de cómo fue la interna y las chicanas, sobre el rol que ocupan o no este grupo de gente, que es que se nota muy claramente ya después de un año y medio que este gobierno está bajo una creencia, está bajo una fe, no está atrás de un proyecto político pensado, razonado, estructurado, armado. Eso se dedica a otra gente, que ahora les voy a Claro. contar quiénes son. Ay, Dios mío. Chan. Claro, porque es cierto que un país ineludiblemente tiene que tener un componente racional para el armado de la política económica, de las relaciones con las provincias, y eso no está hoy en los cargos más importantes que tiene un gobierno como son la presidencia o la Secretaría General de la Presidencia, está en otros espacios. Y eso es un tema delicado en política, armar estructuras alrededor de la creencia y de la fe sobre las figuras que están llevando adelante las modificaciones, cualquiera sean las modificaciones. Cualquier acto de fe en el ámbito de la política para mí es sospechoso. Es un análisis personal, pero creo que casi todos los analistas políticos coincidimos que la fe es un gran distorsionador de las relaciones políticas, ¿no? Claro. Es un acto religioso. La política se maneja por otras variables, ¿no? Y por eso es que aparece un vocabulario así flamígero, un vocabulario descartador y hasta peligroso, porque esto de decir la lealtad es una condición, también habla de cómo están pensando ellos las relaciones internas, saber quiénes son leales y quiénes no. Entonces ahí caen un montón de gente. ¿Viste? Pasó en muchos procesos políticos, no es tampoco, vamos a decir, una gran novedad que la fe haya sido el estructurador, por lo menos en algunos principios, ¿no? De distintas fuerzas políticas en el mundo. Estoy pensando en la Alemania de la década del 30, qué sé yo, hay montones de ejemplos en los cuales esto se ve. Y es uno de los temas delicaditos, porque ahí es donde aparece también la cuestión performática, ¿viste? La actuación, todo lo que veíamos ayer de Milei gritando y a sus ¿viste? Como una actitud como Ay, de sí. estadio de fútbol, digamos, ¿no? Claro. Muy lejos de lo que representa la convicción de una idea. La convicción es otra cosa. La convicción está tamizada, está pasada por libros, por pensamientos, conversaciones, discusiones. Es distinta la convicción, ¿no? Pero bueno, acá hay una fe absoluta y por eso es que se responde de esta manera, se responde pidiendo fe.
se responde diciendo, o es castrense, ¿viste? También. Castrense en el sentido, vos hacés lo que yo te digo porque no tenés que pensar otra cosa. Que es lo que le dicen, por ejemplo, cuando era la colimba era eso, ¿no? Tú no podías pensar, vos tenías que actuar. Claro. La idea de que la acción es más importante que el pensamiento es la idea estructurante de lo que fue el fascismo, por ejemplo, en Italia, ¿viste? Que es la acción adelante y atrás el pensamiento, mucho más atrás. Bueno, en realidad las ideas del racionalismo del siglo XVIII, XIX, siempre son eso, son un pensamiento que conlleva después a una acción, no al revés, ¿viste? Entonces, eso que se vuelve fáctico viene de eso, de hecho, de hacer, claro. Es un poco lo que está definiendo la conducta de este gobierno, ¿no? Los que habían puteado eran varios, que yo no tengo los nombres de los trolls y todas estas cosas que tiene el gobierno armado ahí en Casa Rosada, que tiene un presupuesto más alto que el de las universidades, imagínense, ¿no? Para hacer esas cosas. Dijeron, bueno, en mi humilde opinión, como se va a poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al Ejecutivo. Se pueden echar por decreto también en tiempo récord si es que no nos gustan. A los perros reactivos se les tiene con correa, con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo personalmente, que soy un outsider, siento que no les puedo fallar. Y acá dice, el Iron Dome de Milei, empiezan a usar esas palabras, ¿viste? Como hacer también, endosar, claro. ¿Viste? Endorsement, sí. Son para desdibujar un poco la posición. Lo concreto es que en La Libertad Avanza, el triángulo de hierro, que era Karina, Santiago Caputo y el presidente Milei, empezaron a tener diferencias y se está notando. Y el armado de las listas para la elección en la provincia de Buenos Aires fue el detonante, y por eso salieron con este mensaje tan duro y contundente de decir, o estás conmigo o no estás conmigo, y si no sos un enemigo y si no sos un amigo. Más o menos de eso se trata la cuestión. Bueno, está la cosa de lamelas o lamelas. Sí. Estamos hablando del que es candidato a embajador. A ver, en términos burocráticos, lo que está pasando con Peter Lamelas, o Lamelas, es que se presentó en el Senado de Estados Unidos para decir, bueno, ¿sabes? Yo soy el candidato del presidente para ocupar la embajaduría de Estados Unidos en Argentina, ¿sí? Le fue a explicar las cosas que él quería hacer, y entonces ahí se manda algunas. Hay 23 provincias, dice el tipo, y cada una de estas tiene su gobierno por separado, que pueden negociar con fuerzas externas, con los chinos o con otros, para venir a hacer proyectos en una provincia en particular. Y eso además da lugar a la corrupción por parte de los chinos. No, claro. Lo inventó así, ¿viste? Y dijo que va a viajar a todas las provincias para tener diálogo y asociarse con los gobernadores. Pero mi rol también va a ser salir al interior y asegurar de estar alerta a la corrupción y apoyar a Milei y a su gestión en todo lo que se refiere al bombardeo a la AMIA, y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Y empezó con algunos temas de incidencia. Esto generó una alteración en todo el ámbito político. La primera que respondió fue Cristina, de sobrepique, como es habitual. Dijo, ¿qué nivel de obsesión, bro? Realmente, está bien, bro. Bro, se dice, bro es una forma muy callejera de nombrarse en una esquina cuando te encontrás con un amigo. Claro. Que es el diminutivo de hermano. De hermano, ¿no? ¿Viste? Claro. De brother. Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan a un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago, que es el lugar donde residía el presidente Trump. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se animó a tanto. Monroe es el famoso autor de la doctrina Monroe sobre las intervenciones en Latinoamérica, ¿no? Digo, porque hay algunas palabras que inclusive ahora también se empiezan a cargar de historias y se las voy a contar. Dice Cristina también, como verás, la campaña no la hacen los hermanos Milei, la hacen Washington y el Fondo Monetario Internacional. Siempre supimos que Milei necesita supervisión y acompañamiento profesional de algún tipo, pero no era exactamente este acompañamiento. No, realmente, claro. Y además nada nuevo bajo el sol, dijo. Hace exactamente 80 años era Braden o Perón, ahora es
Lamelas o Argentina, o Lamelas o Argentina. Interesante la figura de Sapriel Braden. Sapriel Braden fue el embajador de Estados Unidos en la década del 40 en Argentina, que cuando apareció Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 43, empezó a agitarse en contra de las políticas que generaba desde ahí Perón, y por supuesto ni hablar cuando fue candidato a presidente en el 45, ¿no? La elección fue en febrero del 46, el 24 de febrero del 46, y ahí la consigna más fuerte que hubo, que de alguna manera logró sintetizar todo lo que venía haciendo Perón en los años previos, en los 2-3 años previos, fue la consigna Braden o Perón. Claro. Y fue una consigna que estaba escrita por todas las calles y que el pueblo de alguna manera se la apropió porque era la idea de o continuamos con la década del 30, que fue la década infame, la década del 30, en donde estaban todas las intervenciones de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, sobre productos, carnes, etcétera, se terminaba de alguna manera con la figura de Perón, y eso fue lo que pasó, efectivamente, ¿no? Hace 80 años era Braden o Perón, ahora es Lamelas o Argentina. El texto de Cristina yo se lo recomiendo porque es bien interesante, ¿viste? Está escribiendo además con cierta soltura, que eso debe tener que ver con la situación que está observando. Es un gobierno que está haciendo agua por varios lados, ¿no? Por supuesto salieron de todos lados a criticar lo de Lamelas. Los chinos también se defendieron a partir del embajador, que dijo: las expresiones del señor Lamelas, evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. ¿Quién más tengo acá? ¿Será que se cree que todos en Argentina andamos lamiendo las botas como hace Milei? Le dijo Kicillof. Claro, Tengo la respuesta de esto. Está Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, Silioto de La Pampa, Melela de Tierra del Fuego. Silioto dijo: en La Pampa no aceptamos ni aceptaremos intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Lo único que nos mandan son los y las pampeanas, dijo Silioto. Mónica Fein también, de Encuentro Federal, se expresó, Esteban Paulón, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, los legisladores del Parla Sur. O sea, hay un repudio, porque ¿qué es lo que va a pasar ahora con Lamelas? Que tiene que venir a Argentina y presentar sus cartas credenciales, y el gobierno le tiene que decir que sí o que no. Okay. Habrá que ver con este antecedente qué es lo que hace el gobierno después de semejante injerencia, diciendo que él va a estar controlando la corrupción de los gobernadores. Claro, a ver Es una cosa rarísima que un candidato a embajador diga algo de esa naturaleza, más allá de decir: a los chinos no los vamos a dejar entrar porque son corruptos. ¿Viste? Sí. Estados Unidos dice cosa, eso, claro. que digamos no le está yendo muy bien. De hecho, la carta de Cristina nombra que las 45 causas penales que tiene el presidente Trump. Claro, ¿viste? claro. 45. Sí. No, y además las fotos que siguen apareciendo de Trump con... Ahora con con Epstein. Claro. Sí, dijo: voy a mostrar más imágenes, y lo muestra en un cumpleaños de Trump, ¿viste? No, Claro. No lo muestra en la casucha de Nueva York, donde hacían estos abusos, ¿no? A China, Lamelas le dijo influencia maligna, y entonces los chinos sacaron hoy un comunicado diciendo: las declaraciones de concerniente personalidad estadounidense Claro, concerniente. Sí. están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría, basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la doctrina Monroe. Esto contradice y se opone a los valores democráticos que tanto proclaman. Es interesante, qué sé yo, Estados Unidos está reclamando algo que ellos mismos no pueden llevar adelante. Y ese es el problema. Es un síntoma de debilidad total, de, vamos a decirlo, un imperio. ¿No? Son las primeras manifestaciones de un imperio que se contradice, que se empieza a lastimar la lengua hablando, ¿viste? Y esto es un poco lo que le está pasando a Estados Unidos a nivel global, no solamente con Argentina o con Latinoamérica o con otros lugares del mundo, sino que efectivamente está con una debilidad importante, entonces sale a reclamar democracia, como si bombardear países y todas las cosas que han hecho fueran actos democráticos. Claro, es lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la reacción que hubo de parte de los distintos sectores que se sintieron tocados en relación a estas declaraciones del futuro embajador, Sapriel Braden, podemos decir, pero no, digámosle Peter Lamelas. Peter Lamelas. Peter. Oui. Hay varios chistes dando vuelta, ¿viste? De Sí, todos los de colores todos en los las colores, redes. tal cual. Discúlpenos, Lamelas, pero da la verdad, justo. sí, claro. Da Encima justo. Pete se llama. Ay, por eso, Sí. ay, no, es terrible. Sí, sí, No.
¡Oh! Pero... Todo muy explícito, señoras y señores. Sí. Es bien de porno política. Y sí. Ustedes saben que el día sábado hay la sesión ordinaria acá en la rural. No, es la apertura de la exposición rural de Palermo, ¿no? En la apertura oficial de la exposición. Entonces va a estar el presidente Milei, va a ir Karina Milei, en fin. Y hay mucha especulación sobre qué es lo que puede pasar ahí, si va a haber algún anuncio o no. Porque yo ayer les contaba la relación del Pino, el presidente de la sociedad rural, con el gobierno, y que le manguea una cosa, le manguea otra. A lo mejor, no, te doy RTA, Radio y Televisión Argentina, para que vos puedas tener ahí. Como que lo están queriendo meter en el ámbito del gobierno, lo cual es una cosa que ya hizo Macri con Echeverri. Ustedes se acuerdan que Echeverri era el presidente de la sociedad rural y se convirtió en el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? Claro, Después sí. tuvo todo el otro problema que tuvo con su hermana, porque la estafaron. Finalmente tuvo un fallo a favor. La hermana sí, con el campo, sí, ¿te claro. acordás? Que estaba Grabois defendiéndola. Sí. Era ella contra la familia, digamos, contra Claro. sus hermanos. Era, digamos, un tema personal, pero que habla también de lo que es una figura pública, ¿no? Que Claro. la Porque ella quería estafaron a la hermana. ceder sus tierras, la parte que le correspondía de la herencia, a que gente tipo que estaba sin casas pudiera usar esas tierras. Sí, pero básicamente lo que Claro. dijo ella es que habían vaciado la herencia que había recibido. Exactamente. O sea, ese era el tema. Entonces agarró y dijo, bueno, este campo me lo quedo yo y se lo voy a pasar a gente que trabaje la tierra. Claro, buenísimo, exacto. Eso fue lo que pasó. O sea, era una relación de hermanos en los cuales habían estafado a una hermana. Le habían Claro. sacado la guita que le correspondía como herencia, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué familia? Bueno, ese fue el caso de Echeverri. En este caso, claro, Sí. qué familia. Sí. En este caso tiene que ver con Del Pino, que también está ahí queriendo arrimar el bochín y convertirse en secretario de Ganadería, Pesca, etcétera. Entonces, los productores están a las puteadas. Eso yo ya también se los conté ayer. Hay un montón de sectores que producen en Argentina que no crean más en estos representantes que están teniendo, porque no le está yendo bien. Claro. Entonces el tipo cuando ve la guita que le entra, la guita que le sale, se da cuenta que la cosa no anda. Y por más que haya de parte de Milei no, estamos todos bien, vamos para adelante, va a aguantar un poco, tener paciencia, ya están un poco hartados, ¿viste? Y además porque no encuentran que sus reclamos sean viabilizados por las distintas organizaciones que representan al sector agropecuario. No hay nadie que esté diciendo nada que tenga que ver con los problemas reales del sector, ¿viste? Están todos en una especulación política y esa es la forma que está teniendo el gobierno de debilitar también estas organizaciones, ¿no? Pero por eso se supone que el sábado, que van a estar ahí en la exposición rural, la primera plana del gobierno, va a haber algún anuncio. Hay de todo tipo, pero hay uno que es bastante menor, que es que le están suponiendo que a lo mejor anuncia la quita de las retenciones para la exportación de carne, ¿no? La verdad es que estaba en 6,5% esa retención y no es un tema tan importante para el sector agropecuario, porque lo que sabemos es que están reclamando la baja de las retenciones a los cereales, que no se está exportando nada, no se está liquidando nada. Ahora hay un parate total. También tiene que ver con la época del año, porque ya se liquidó la mayoría de la cosecha gruesa y ahora hay un parate absoluto, no está entrando $1 a través de los puertos de la zona de Rosario, ¿no? Pero bueno, va a ir Milei ahí y parece que va a anunciar esto de la baja de las carnes. Y también otra cosa que me hizo reír, hace floppy, cada vez que voy a contar esto me agarra un poco de gracia. Y sí, contá, por favor. Claro, porque se les ocurrió un plan que ya no es una novedad, es un plan que estaba durante el gobierno de Macri, también durante el gobierno de Alberto Fernández, que es que a los productores que les retienen el 30% por las exportaciones de granos, le van a dar a cambio un papelito que dice un bono, que te voy a devolver esto más adelante. Ah, en pero algún momento. que seguro te sentís, claro. Un valor, como le dicen. Un valor. Te voy a dar un valor. El valor es un papelito que dibuja. Claro, no, gracias, claro. Y que dice, Pulpo, te voy a dar dentro de unos años 100 millones de pesos, ponele. Equivale a 100 patacones, a 40 porotos de soja. Andá a saber qué inventan, ¿viste? Claro. Pero estamos en un nivel de desesperación y bueno, y cierta precariedad de lo que están pensando, Sí, ¿no? por eso tenés razón, andá a saber qué pasa en la rural, ¿no? Sí, va a Habrá ser un sector interesante. que lo va a bancar y otro sector que veamos, ¿no? Va a estar operado eso, sin duda, porque lo que hace, este gobierno lo que hace tiene una logística, se vio ayer.
Se vio ayer con el acto ese pedorro que hicieron, en el que él va al presidente con el avión presidencial, entra, hay custodio por todos lados, policía, por todo un nivel de seguridad despliegan que es impactante. Bueno, algo parecido va a pasar el sábado en la rural, con un sector que es afín al gobierno ideológicamente, eso no cabe ninguna duda. El sector agropecuario es afín, lo deben haber votado mayoritariamente, ¿no? No estoy hablando de un problema político, estoy hablando de un problema de intereses económicos que el sector está reclamando y el gobierno le está diciendo, bueno, para un poco, no echa las pelotas, no echa las pelotas. Sí, para un poco, no echa las pelotas. Y así, y ahora le dicen, bueno, un bonito, te voy a dar un bonito, que pero no hay. Y además está lo otro, que es la fractura que hay o la grieta que hay entre la dirigencia y las bases. Eso no pasaba en el año 2008, 2010, cuando fue la crisis con el campo. Había una cercanía mucho más importante entre las bases, lo que se llaman las bases, que son los productores en concreto, y los representantes de esos productores. Eso va a costarles caro, porque se vuelve imprevisible también qué es lo que puede llegar a pasar como reacción del sector frente a una modificación que tuvieron en la economía del sector muy importante con las medidas que tomó el gobierno. Muy, muy, muy importante. Sí, claro. ¿Viste? No, están perdiendo. Aumentaron todos los costos de producción para invertir en las cosechas, bueno, todo. Lo que sabemos en el sector, yo no pertenezco a ese sector en términos laborales, pero me doy cuenta de que sí, que le aumentaron todas las cosas. Claro. Entonces están con una cuenta muchísimo más ajustada, como le está pasando a casi toda la Argentina. No es que lo estoy defendiendo, estoy diciendo lo que les está pasando y de qué manera se pueden llegar a manifestar el día sábado cuando esté Milei en la apertura, que le va a tirar eso, con 2 huesitos, diciéndole la retención de la cara, claro, y un papelito, les voy a prometer un papelito para más adelante. Una cosa que está interesante, ustedes saben que los gobernadores estaban juntados hace 23 días, que logró finalmente el voto de la semana pasada sobre las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, ¿no? Fue tan contundente la cosa, tan arrasadora, de ver a todos los gobernadores plantados frente al gobierno nacional, que le decía, usted es corrupto, casta, le dijeron de todo, ¿eh? Jueves, viernes, sábado, era todo el tiempo el gobierno denostando. Pero también dentro del gobierno hay una línea dialoguista, que no es la de Santiago Caputo, básicamente la está llevando adelante Guillermo Franco, el jefe de gabinete, que es un tipo con una trayectoria más larga en política, que todos lo conocen. Entonces está juntando a los gobernadores, lo está llamando de a uno y le está diciendo, che, aflojemos un poco, ¿viste? Sí. Y entonces ahí se la llamó a Rogelio Frigerio, que es del PRO, de la provincia de Entre Ríos, a Jalil de Catamarca, a Cornejo de Mendoza. Están empezando a ir a casa de gobierno. Tienen pensado que vaya Jaldo, Gustavo Sáenz, está todo podrido con Valdés, parece, de la provincia de Corrientes, pero lo mismo va a pasar con Ignacio Torres, con Marcelo Rego de San Juan, con Macri, con Sadir, en fin, hay una línea abierta, por supuesto que no va a ser con Kicillof, Silioto, Quintela, Infran, no con esos, ¿no? Claro, probablemente tampoco sea con Jorge Macri, que tiene mala relación, pero va a ir Macri a la rural, ¿viste? Le invitaron a Jorge Macri. ¿Irá? Sí. Y Victoria Villarruel también, imagínate lo que va a hacer esa imagen. ¿Cómo van a estar atentos? Porque después de las cosas que se dijeron, bueno, pero hay gente que es así, Floppy, yo no los puedo entender, ¿viste? Y después se amiga, y si Bullrich y él se daban con un caño y terminaron juntos. Sí, pero ayer le dijo traidora. Sí. Le cantó, armar una mesa, Roma no paga traidores. Sí, claro. Todo contra Villarruel. Y le gritaban cosas, había hasta consignas contra Villarruel. Y Armani, el sábado van a estar juntos ahí en la foto con frío, ¿viste? Siempre es la foto con frío. Sí, con sombrero, aparte con un nivel, sombreros, capelinas, ¿no? Todo juntito, ¿eh? Sí. Che, y una última, así no dejo mi sumario a... Viste que ayer les conté que Argentina iba a levantar el visado para los chinos, para que puedan ingresar a Argentina, el turismo, qué sé yo. Esto lo dijo Scioli, que es el ministro de Turismo y no sé qué más. Y era mentira, che. Ah, ¿no? Claro, y la Florencia Cariñano, que fue directora de Migración, le dijo, están anunciando cosas que ya existen hace años, qué papelón, hay momentos que... Mira. Sí, claro. Dijo, ay, Daniel, le dijo, qué mal que te sienta la traición. Quiero contarte que esto ya existe y ni siquiera lo hizo mi gestión, sino la de Macri. Se llama autorización de viaje electrónico y es sin costo alguno. O sea, no les cobras a los que sí pueden pagar el trámite, como hacen todos los países del mundo, pero no aumenta las jubilaciones y ajustan al garrajar. Y estás anunciando cosas que ya existen hace años. Qué papelón. Hay momentos en que hay que saber retirarse con dignidad, Daniel. Basta de pasar vergüenza. Claro. Nosotros, ¿viste? ¿Querés más, Floppy? No sé.
No, Creo que no, creo que estamos, ya ¿no? con eso estamos, actualizamos las Un noticias. ratito, sí. Radio 10.